Justamente vamos a replicar esta pregunta a nuestro invitado. Él es Pedro Ferradas, experto en gestión de riesgos de desastres. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Petrulco. Un gusto. A usted, muchas gracias. Bueno, hemos recogido la información de la Agencia de Estados Unidos NOAA, donde habla de que ya inició el fenómeno del Niño, que podría tener características incluso catastróficas superiores a 1950. Y aquí en nuestro país todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo podría comenzar. Lo que sí nos ha dicho un vocero del ENFEN es que sería un niño extraordinario. Y aquí tenemos que hablar sobre los puntos débiles que tiene nuestro país, un plan de prevención, un plan de contingencia y a trabajar para ello, para lo que podría venir. Sí, así es. Sí, efectivamente hay un aparente contraste entre lo que dice la NOAA y otras instituciones y lo del ENFEN. El tema es que el ENFEN se centra fundamentalmente en la probabilidad o la posibilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño en el Perú, mientras que la NOAA y las otras instituciones hablan más globalmente y sobre todo del otro lado del Pacífico, el Pacífico central y de alguna manera norte, ¿no? Entonces la diferencia es muy grande y efectivamente hay niños que no, digamos que han ocurrido y no han llegado a afectar el país, ¿no? Como el caso del niño de 2015 y 2016, que fue un niño fuerte, considerado internacionalmente, pero que en el Perú no ocurrió prácticamente nada. Pero al año siguiente tuvimos el niño costero, que nos causó fuertes estragos. Pero también hay otros casos, como el del año 1998, en donde se anunció la presencia del fenómeno del Niño y se empezó a trabajar fuertemente para reducir los riesgos, ¿no? Correcto. ¿Estamos preparados en la actualidad, 2026, para el fenómeno del Niño? Si es que se registra, si es que tiene consecuencias aquí en el Perú. Me temo que no, porque, bueno, en principio hay una vulnerabilidad gubernamental, diría yo, que tiene que ver con el hecho de que cambian las autoridades en los próximos semanas y meses. Y hay que ver cómo se maneja el tema de transición frente a la necesidad urgente de tomar medidas de preparación, fundamentalmente, ante la inminencia del fenómeno del Niño. Es decir, no podemos dudar si va a venir o no va a venir, sino lo más sabio es tomar las medidas lo más rápido posible para enfrentarlo. Esto se choca con dos aspectos, ¿no? Uno, la debilidad de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y dos, con el desarrollo de las obras de prevención y preparación que se vienen haciendo ahora fundamentalmente a través de las autoridades de infraestructura, ¿no? Y finalmente otro aspecto que es central tiene que ver con el tratar de asegurar digamos, la infraestructura básica o fundamental, como los caminos, las carreteras, los sistemas de agua y saneamiento, etcétera. Todo esto está, digamos, en una especie de lista de espera y nos preocupa mucho, ¿no? Correcto. Por favor, si nos permite, vamos a la pausa. Estamos en la comunicación con Pedro Ferraz, experto en gestión de riesgos de desastres, para analizar cuáles son... Bueno, en general hay distintos momentos. Uno de los problemas actuales tiene que ver con la agricultura, ¿no? O sea, digamos, el actual cambio de temperatura afecta los cultivos en el país, pero también en el caso, en la medida en la cual se avanza, vamos a tener problemas tanto en la costa, la sierra y la selva. En el caso de la costa, fundamentalmente la zona más vulnerable ha sido históricamente el centro y norte del país, ¿no? Hay que recordar que en el año 98 se preparó hasta Lima, pero no consideraron Ica, tomando como referencia el Niño en 1983 y el Niño en 98, justamente donde causó graves estragos en el departamento de Ica, fundamentalmente en la ciudad que fue inundada, ¿no? En el caso de la sierra,
existe una probabilidad, no en todos los niños ocurre, pero en la mayor parte de ellos se presentan sequías y heladas, ¿no? Sobre todo en los siguientes meses. Y esto genera pérdidas de cultivos y pérdidas de ganado, fundamentalmente auquénido, y ahí hay un problema que enfrentar, ¿no? Tanto en la costa como en la sierra, el tema de la agricultura, existe un seguro agrícola catastrófico por parte del Estado, pero que tiene que ser activado y tiene que ser actualizada la información, sobre todo tratar de incorporar a más de 500,000 de pequeños productores agrarios que no están inscritos en el seguro agrario catastrófico y en caso de ser afectados no van a recibir nada. En el caso de la Amazonía, lo que tenemos es antecedentes fuertes de incendios, sequías, incendios forestales, ¿no? Los incendios forestales han sido muy graves en la Amazonía durante los fenómenos del Niño y casi ha habido un descuido del Estado para atender esos problemas. Felizmente ahora hay un avance importante en las propias organizaciones nativas. AIDESEP tiene una experiencia bien interesante de preparación frente a los incendios forestales. Entonces, esto es a grandes rasgos el tema de afectación. En el caso de las ciudades, tenemos, digamos, preocupación porque el riesgo de que puedan ser afectadas ha aumentado con la ocupación de zonas, digamos, zonas que pueden ser inundables, y también por el limitado avance en las obras de prevención y de preparación para emergencias, ¿no? Y finalmente tenemos el otro problema que es central, que tiene que ver con la participación ciudadana. En las experiencias de todos los niños que digamos que he podido investigar, un tema central en la preparación y respuesta son la propia organización de la población. Y creo que es fundamental que el Estado y todas las instancias del Estado convoquen prontamente a las organizaciones y sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad para prepararse y responder frente a los desastres, ¿no? Excelente. Excelente comentario y sobre todo reflexión. Efectivamente, la población tiene que ya estar organizada. Muchas gracias a nuestro invitado Pedro Ferradas, experto en gestión de riesgos de desastres. Muchas gracias por su tiempo.